Es muy interesante hablar de dones espirituales. Bien, dones espirituales. Quiero comentarte que Jesús se hizo semejante a nosotros en todo. Dice que según nuestra semejanza se humilló y tomando forma de siervo, y bueno, tú conoces el pasaje. Él se vistió de debilidad humana. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en esa debilidad humana necesitó del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Para qué lo necesitó? Para poder cumplir su ministerio o su encomienda. Tú sabes, a lo largo de los evangelios lo puedes haber leído, cuál fue el ministerio terrenal de Jesús. Pero la culminación del ministerio fue llegar a la cruz. Entonces, en cada paso que él fue dando, necesitó al Espíritu Santo para poder cumplirlo. Tú puedes ver que en diversas ocasiones él dijo: nada puedo hacer de mí mismo. Si estás tomando nota, puedes anotar ahí Juan capítulo 5 versos 19 y versos 30. Y él, a través de estas declaraciones, se declaraba como incapaz de cumplir la voluntad del Padre por sí mismo en su humanidad. Por ello necesitó al Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que él decía: yo no hago nada que no vea hacer al Padre, ni digo nada que yo no escuche que él diga. Esa es una dependencia total. Ojalá cada uno de nosotros pudiésemos llegar a ese punto. Dios dotó a Jesús de todo el poder espiritual, llenándolo de potencia de lo alto. Y tú y yo tenemos la misma posibilidad: ser llenos del mismo espíritu que llenó a Jesús, para que tú y yo podamos hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. Entonces, hablar de dones espirituales es hablar del poder mismo de Dios otorgado a nuestra persona bajo la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, tú puedes ver cómo la palabra dice de Jesús, cómo él fue un hombre ungido por el Espíritu de Dios, y en él tú puedes ver la operación de los 9 dones. Los 9 dones estuvieron operando en Jesús, y es el mismo Espíritu que está en nosotros. La palabra dice que el mismo Espíritu reparte como él quiere a cada uno de nosotros. ¿Ok? Puedes anotar ahí en tu libreta, Primera de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 12. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales. Entonces, nosotros como creyentes tenemos su naturaleza divina. Hace ratito hablábamos de que somos engendrados. ¿Qué cita? Primera de Corintios capítulo 12. Ahí anota todo el capítulo, porque en ese capítulo están los dones espirituales. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la naturaleza divina en nuestro espíritu, y eso nos libera del cautiverio en el que tú y yo estábamos, porque él dice que a través de ello nos libera del poder y nos libera de la influencia del pecado, nos traslada de las tinieblas a la luz. Entonces hay toda una obra que el Señor hizo a través de ese sacrificio, a través de que tú y yo creamos. Entonces toda aquella condición que estaba sobre nosotros es quitada, de tal manera que tú y yo tenemos la posibilidad de que el Espíritu repose en nosotros. ¿Ok? Entonces, como Jesús necesitó al Espíritu, también nosotros necesitamos del mismo Espíritu que le ayudó a él a vivir en el nivel que Dios requería. Muchas veces nosotros decimos: es que los estándares de Dios son muy altos, o expresamos delante de él que hay cosas que tal vez tú y yo no podemos hacer o lograr. No, es que eso que él pide es muy difícil. Pero si Jesús pudo vivir en ese nivel que Dios requería, era por la presencia del mismo Espíritu. Porque cuando Jesús se va, dice: yo voy a rogar al Padre para que el Espíritu que estuvo conmigo ahora venga para estar con ustedes. Moraba entre ustedes, pero ahora va a estar sobre cada uno de ustedes. Así que el Espíritu fue enviado y fue el mismo Espíritu. No es un Espíritu junior,
no es parte del Espíritu, es el mismo Espíritu de Dios con todo el poder que se manifestó en Jesús en el Pentecostés. Exactamente, ahí los empoderó y tú puedes ver la obra que los apóstoles hicieron. Pero la obra no culminó ahí. La obra no fue nada más para que los apóstoles extendieran el evangelio y ya, sino que la comisión de Jesús fue que llegue hasta lo último de la tierra. Y si tú investigas, hay lugares en la tierra que todavía no llega el evangelio. Necesita de hombres y mujeres empoderados por el Espíritu para llevar hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ello? Porque ayer precisamente platicaba con la pastora y yo decía, bueno, yo puedo ver a grandes hombres de Dios, de los, digamos, de los top 10, como dicen, de los súper famosos, súper ungidos, como no pisan ciertos lugares en la tierra. Y eso me extraña. Evidentemente no hay que poner los ojos en el hombre, pero muchas veces nuestra visión es nublada o nuestra visión es desenfocada de aquello donde nosotros debemos ponerla. A veces nosotros quisiéramos ser como ciertos ministerios, como ciertas iglesias, pero lo más importante es pedir que la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Como dicen, de lo bueno poco. Aquellos donde el Espíritu more, donde el Espíritu empodere, son aquellos que podrán cumplir cabalmente la comisión de Jesús. Aquellos que busquen otras cosas, pues ya el Señor juzgará. Pero tú y yo debemos anhelar portar al Espíritu de Dios en todo su esplendor para que tú y yo podamos cumplir la comisión al igual que Jesús lo hizo estando en esta tierra. Y Jesús también tenía precio sobre su cabeza. No solamente cuando Judas lo entrega, el Espíritu moraba sobre ellos, reposaba sobre Jesús, y él lo hacía, lo empoderaba a tal grado que aún su vida estaba siendo resguardada en momentos en donde su vida no tenía que terminar. Eso debe alentar nuestro corazón de saber que mientras el Espíritu de Dios repose sobre nosotros y nos guíe y nosotros vayamos de conformidad a la voluntad de Dios, entonces el mismo cuidado que estuvo sobre Jesús estará sobre nosotros. Eso es algo que debemos tener claro, porque muchas veces no nos movemos en los dones o no queremos movernos en esa área sobrenatural porque sabemos que el enemigo se levanta en contra de nosotros. Escuchaba yo una frase recientemente y me hace mucho sentido. Decía, ¿por qué el diablo se levanta más en contra de aquellos que quieren caminar en victoria que sobre aquellos que no? Porque los que no quieren caminar en el poder del Espíritu realmente no le representan un riesgo mayor. No hay una amenaza real en contra de su reino. Pero hemos de verdad aprendido tanto en este tiempo a través de lo que están pasando los pastores y a través de la clínica del alma, que hubo en esta semana una persona a la que Dios le dijo: yo permití que pasara esto, pero fíjate cuál va a ser mi reacción. Y está fundamentado en un pasaje. Él dijo: yo tomo una actitud hostil en contra de los que se levantaron en contra tuya, porque yo saco la cara por aquellos que me sirven, por aquellos que quieren caminar en victoria. Entonces nosotros debemos descansar en que Dios pelea nuestras batallas, que Dios se levanta a favor de nosotros. Y sabes, sí hay una diferencia muy clara en la escritura de aquellos que caminan en victoria de aquellos que no. Porque sabes que los que caminan en victoria son los que reinarán juntamente con Jesús. ¿Y eso qué le representa al diablo? Peligro, pero eso es que vamos a pisar la tierra para gobernar juntamente con Jesús.
Y entonces pues evidentemente se levanta en contra de aquellos que vamos a ser la esposa del Cordero. Entonces tú puedes ver que sí hay una diferencia. Hay algo que Dios estableció y determinó para que tú y yo pudiésemos disfrutarlo, pero ahí entra una decisión. Yo quiero caminar en victoria, es decir, yo quiero que el Espíritu repose sobre mí y yo quiero portar todo el poder de Dios para hacer la obra. Esa es una decisión. Cueste lo que cueste, es una decisión. Así que yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que se quedaron el día de hoy. Eso habla de una decisión, habla de un anhelo, de un deseo. Y vamos a seguir en el tema. Anota por ahí Marcos 16 al 18. Tú conoces ese pasaje. Ahora, cuando nosotros, según la Biblia lo establece, las reuniones en las cuales estamos deben ser reuniones sobrenaturales. Ese es el modelo y el diseño de Dios para la iglesia. Dice en 1 Corintios 14, 26, dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Eso es Pablo hablándole a la iglesia, diciéndole: cada vez que se reúnen, esto debería estar presente, porque eso es lo sobrenatural de Dios manifestándose a los que están reunidos. Es la revelación que la trae el Espíritu. La doctrina la revela el Espíritu. Las lenguas, Dios comunica a través del don de lenguas mensajes a la congregación, y hay una interpretación de esas lenguas. Entonces, hace ratito me preguntaban qué diferencia hay entre hablar en lenguas y el don de lenguas. Son dos cosas diferentes. Hablar en lenguas es comunicarse con Dios a través del lenguaje que Él le dio particularmente a cada uno que ha sido bautizado por Cristo en el Espíritu Santo. Esas son las lenguas que tú y yo podemos hablar. El don de lenguas es algo que comunica específicamente un mensaje de Dios a través de un lenguaje que puede ser distinto al que tú normalmente utilizas para hablar con Dios, y puede ser que cambie cada ocasión que tú des un mensaje, pero debe funcionar a la par un don que se llama interpretación de lenguas para traducir de alguna manera ese mensaje que Dios está hablando. Eso es como si fuera una profecía en otro idioma. Básicamente, en términos simples, es como si fuera una profecía de parte de Dios en otro lenguaje. Y entonces hay quien lo interpreta y eso se comunica a la iglesia. Pero ese es un don. Ahorita vamos a ir a hablar sobre los dones ya específicamente. Entonces, si la celebración dominical no es una reunión de miembros simplemente, sino es la unión del cuerpo de Cristo acercando lo que debe suceder. Si la iglesia no está caminando acercando el reino de Dios, no estamos cumpliendo 100% el propósito de estar reunidos. Y por eso Dios equipa a las iglesias, por eso Dios da dones, por eso Dios da habilidades espirituales, reparte a cada uno, para que tú y yo podamos funcionar como un verdadero cuerpo en unidad dentro de una celebración, y entonces el reino de Dios esté en acción. Y volvemos a lo que el Señor dijo de nosotros. Él dijo que éramos una iglesia de poder, que éramos una iglesia de autoridad, que éramos una iglesia de revelación donde el reino de Dios está en acción. Lo que Dios quiso comunicar a través de eso es la manera en cómo Él nos ve, pero también lo que Él espera que suceda cada vez que tú y yo nos reunimos. Entonces, el hecho de que ustedes estén acá habla no solo del anhelo y del deseo de ustedes moverse en el poder del Espíritu, sino del compromiso que ustedes están adquiriendo con Dios para acercar el reino en cada reunión donde nosotros estemos presentes. Y esas reuniones pueden ser dentro o fuera de la congregación.
Así que bienvenidos al poder sobrenatural de Dios. Cuando nosotros actuemos realmente acercando el reino de Dios a esta tierra, entonces estaremos moviéndonos en la autoridad del Espíritu Santo. Y algo que yo te he compartido en algunos momentos es cómo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en reuniones constantes, que cada domingo había milagros, cada domingo había profecía, cada domingo se movían los dones. Y bueno, eso es algo que yo anhelo que suceda siempre, dentro y fuera de la congregación, porque yo estoy convencido que eso es el propósito de Dios y el diseño de Dios. Y los diseños están plasmados en la Escritura. El diseño está, tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Cada reunión había algo, cada reunión sucedía algo, y cada reunión, por el mover y el poder de Dios desplegado, sucedían cosas. Y Él añadía, dice, a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces hay propósitos mayores de lo que tú y yo podemos tal vez alcanzar a dimensionar. La gracia entonces no es solo un gran poder, porque yo te he dicho que la gracia es el poder de Dios, son todos los recursos. Entonces la gracia no es solo para hacerla, sino el único y superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos sí o sí la gracia, movernos bajo la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios en términos generales puede ser Dios dándonos lo que no merecemos. Es la capacidad sobrenatural que Dios imparte a sus verdaderos discípulos. Entonces, a sus discípulos, aquellos que realmente son discípulos, Él quiere impartir esa capacidad sobrenatural. La gracia también se entiende como la suficiencia de Dios operando a través de cada uno de nosotros que somos débiles, humanamente hablando. Es la misma vida de Cristo fluyendo a través de los hijos de Dios que pueden ser dóciles, es decir, aquellos que realmente rinden su voluntad para que la voluntad de Él sea la que se establezca. Entonces corresponde a todos los recursos divinos que nos han sido otorgados para el cumplimiento de la comisión que Dios nos ha dado. Entonces, hablar de que tú y yo tenemos una comisión de ir y compartir el evangelio y de salir a las calles y de alcanzar a las almas que se están perdiendo requiere de la dirección del Espíritu, pero requiere del poder del Espíritu sobre nosotros. Salir a hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios, estaremos haciendo una obra incompleta, porque el poder del cuerpo de Cristo se reúne. De igual manera el poder de Dios tiene que expresarse cada vez que tú y yo pisamos cualquier lugar en donde nos encontremos. Tú y yo debemos entender entonces que somos vasos de barro, que somos habilitados por Dios para contener su gracia y poder actuar en su poder. Ahora déjame decirte, la gracia de Dios está disponible solo para aquellos que están en la voluntad de Dios. Nuestra voluntad debe estar rendida si queremos que la gracia de Dios fluya para con nosotros. Por el contrario, la misericordia es para aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, pero que quieren hacer lo correcto. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Tú y yo entendemos entonces que llevar a cabo la obra que a la iglesia le ha sido encomendada es imposible hacerla con habilidades y capacidades humanas. Es por eso que la gracia es derramada en cada uno de los creyentes que desean hacer la voluntad de Dios, y que debemos entender que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. A mí se me han acercado personas y me han dicho: ¿quieres? Te compartimos los principios a través de los cuales las iglesias crecen. Te damos toda la metodología y te damos los materiales
para que tú los implementes y veas que la iglesia en la que tú estás crezca. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta? No, gracias. Yo deseo seguir la voluntad de Dios y guiarme por lo que el Espíritu Santo quiera. Porque yo sé que en el momento en que nosotros incorporamos cosas humanas, Dios detiene su gracia que está dispuesta para cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que como yo he rechazado eso, inmediatamente estoy moviéndome en los niveles que Dios espera, ¿no? Pero estamos en el camino, estamos en el proceso, estamos en la dirección correcta. Y eso es lo que debe animarnos. Todos tenemos la capacidad, ya te decía hace un rato, de escuchar la voz de Dios. Busquemos la dirección de Dios para todo aquello que Él nos mande a hacer, dentro y fuera de la congregación. Sea secular o sea espiritual, lo que tú vas a hacer, necesitas la dirección clara del Espíritu Santo. Pueden ponerme por ahí Filipenses 4:13. ¿Ya te lo sabes? Todas las características de Dios. El ser omnipotente. Y si Dios fluye a través de nosotros, se estará manifestando la omnipotencia de Dios a través de nosotros. No es que nosotros seamos omnipotentes, es su poder fluyendo a través de nuestra debilidad, estableciendo el reino de Dios a nuestro alrededor. Dios se revela, Dios se manifiesta a través de sus hijos, a través de los que creen. Entonces el poder de Dios se va a manifestar en todo su esplendor a través de cada uno de nosotros, a través de los que creamos y a través de los que queramos rendir nuestra voluntad. Esta frase me llamó la atención. Dice: muchas veces creemos que para vencer necesitamos fe. Muchas veces creemos que para vencer necesitamos fe. ¿Tú qué piensas? Efectivamente, la fe es un elemento básico, crucial. Pero sabes que muchas veces olvidamos que la fe realmente obra por el amor. Entonces, si tienes fe pero no tienes amor, hay un elemento que está careciendo. Estás careciendo de él y entonces puede estar deteniendo lo que Dios quiere hacer, porque el amor está por encima del mover de los dones del Espíritu. Los dones se mueven a través del amor. Jesús, ¿cómo se movió? Por la compasión. Él tenía amor por las personas. Tenía amor y evidentemente creía que podía fluir el poder de Dios a través suyo para sanar, para liberar, para hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Pero se movía a través del amor. Entonces los dones cobran sentido por el amor. Ahí mismo Pablo está diciendo en el capítulo 13 de 1 Corintios que si nosotros pudiésemos tener toda la ciencia, pudiésemos movernos en los dones, pudiésemos hacer todo, tener todo el conocimiento, pero si no tenemos amor, nada somos y de nada sirve lo que tú y yo podamos hacer. Así que el amor es algo que detona el poder de Dios, algo que debe estar presente sí o sí en la fórmula. Tiene que estar el amor y tiene que estar la fe. Entonces no puede estar uno sin otro. Nos habla de un amor sin fingimiento. O sea, no podemos decir que sí amamos a las personas cuando sabemos que Dios escudriña los corazones, y no podemos marearnos a Dios. Así que el amor que Dios quiere que esté en nosotros a favor de nuestra familia espiritual, a favor de los demás, es un amor sin fingimiento. Así es, hay unas características del amor ahí que tú tienes que ver y aprendértelas y vivirlas. Entonces, entendemos que la virtud del Espíritu Santo es un arma poderosa de la gracia de Dios que Él nos ha entregado.
Entonces, la virtud del Espíritu Santo se convierte en nosotros como un arma poderosa que nosotros recibimos a través de su gracia. Entonces, tú y yo sabemos, y lo hemos hablado aquí, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo con todos sus atributos, con todas sus facultades. Él es el que revela, Él es el que guía, Él es el que respalda, el que nos da la gracia, el que nos da la sabiduría, el que nos da el poder, el que nos recuerda, el que nos enseña, el que nos anticipa las cosas y el que imparte los dones sobrenaturales para llevar a cabo la gran comisión que Él nos dejó. Sin el Espíritu Santo tampoco funcionamos. Necesitamos ser llenos. Tú puedes ver en el libro de los Hechos, y por eso yo te decía que el libro de los Hechos es un libro que contiene el diseño de Dios para la iglesia. Tú puedes ver ahí como simplemente los diáconos. Los diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Para llevar a cabo su función tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y los diáconos se movían en milagros. Los diáconos hacían la obra sobrenatural de Dios. Entonces, para hacer la obra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo debemos entender también que no tenemos los dones a nuestra disposición para hacer lo que nosotros queramos, sino más bien debemos someternos al Espíritu para operar en los dones, en lo que Él quiera hacer. Por eso yo les he comentado que de repente la pastora me dice: bájate y ora por ese. Sí, me mueve la misericordia y me mueve el amor, pero si no tengo una dirección, no tengo el poder, no va a fluir. Finalmente, esa es la voluntad de Dios, que yo lo haga. O que me pare yo cuando está lloviendo y le ordene a la lluvia que pare. El poder de Dios no es para hacer nuestra voluntad o según nuestras buenas intenciones. Debemos movernos bajo la dirección específica del Espíritu de Dios. Sí, a veces Dios muestra su misericordia y su amor para con nosotros. Sí, la fe es algo que detona el mover de Dios, pero yo los oriento a que siempre pidan la dirección para siempre caminar en victoria. Sí, ¿no? Y está perfecta. Pero ¿cuántas veces hemos orado por algo y como no sucede, nos frustramos y entonces le echamos la culpa a Dios? No, Dios no tiene poder. Y entonces eso va mermando nuestra fe. Si nosotros siempre le pedimos y Él me dice: háblale al agua para que pare, y yo me paro y hago eso, ¿qué va a pasar con mi fe? Va a crecer. Pero si por el contrario yo simplemente me paro a pedirle algo a Dios que yo quiero, no digo que no funcione, pero no es una garantía que siempre vaya a funcionar. Entonces nosotros debemos estar para cumplir la voluntad de Dios, y en eso se manifiesta su poder. ¿Y qué habrá sucedido con las personas que esperaban el huracán al ver el poder de Dios actuando a su favor? Eso es parte de mostrar el poder de Dios y de cumplir propósitos que Dios tiene para alcanzar a las personas. Entonces siempre hay una intención detrás de Dios para las cosas que Él hace. Yo estoy seguro que Dios no cumple caprichos, aunque concede anhelos. Dios no cumple caprichos, pero concede anhelos. Yo apenas me preguntaba una persona y le decía: pues yo podría decir, Dios no me escucha porque yo le he pedido una camioneta último modelo de una marca premium y no me la ha dado. Entonces Dios no me oye. No, sí me oye, pero no quiere cumplirme ese capricho. Me va a decir: ya tienes un coche y te sirve para lo mismo. Los dones espirituales son la expresión misma del poder de Dios. Y fíjate lo que te voy a decir: nunca será un reflejo de cuánto Dios te ama o acepta tu estilo de vida. Los dones espirituales son la expresión misma del poder de Dios, pero nunca debes tú asociarlo a que porque tú tengas un don significa que Dios te ama o avala tu estilo de vida.
El amor de Dios no está condicionado a como mi hijo, si hace mi voluntad y se porta súper bien, le voy a dar dones de poder. No, a este ni le doy. El Espíritu Santo, no, a ese ni le des. No, los dones de Dios es el poder que Dios quiere expresar por la misericordia que tiene de otros, pero jamás te son dados o te son retirados por la manera en que tú te comportes. Porque los dones de Dios son irrevocables. Por eso a veces puedes ver por qué Dios la usa. Si sé que anda así medio torcido, ¿no? Bueno, por la misericordia de Dios manifestada en un momento específico, queriendo dar su poder a otros, no a ti. Dios te da el don porque la misericordia de Dios opera a favor de terceros. No te da el don y nunca debes de pensar, si yo tengo dones es porque soy el dedo chiquito de Dios, porque le soy indispensable, porque me ama mucho. No está asociado de ninguna manera así. Entonces Dios da dones porque su poder necesita ser expresado y manifiesto en la tierra, y lo hace a través de sus hijos. Pero evidentemente, si tú y yo no caminamos en santidad, eso no está avalando que Dios esté contento con lo que tú estás haciendo o te permita hacer ciertas cosas. Porque a veces nos decimos, ay Señor, ¿por qué a ese le permites comportarse de determinada manera? No se lo permite. O sea, llegará el momento en el que Dios tomará cuentas de eso, y entonces ya que nos platique cómo le fue, ¿no? Cuando salga del tribunal de Cristo, oye, ¿cómo te fue? A ver cómo le fue. Entonces tú y yo debemos tener claro eso. Ahora, al tener al Espíritu Santo sobre nosotros, evidentemente el Espíritu Santo va a impulsarnos a caminar de manera correcta, a hacer lo correcto. Y si tú te mueves a través del amor, querrás utilizar los dones para agradar a Dios y nunca para un beneficio personal. Entonces, al final de cuentas, el propio Espíritu te va ayudando a mantenerte en el camino correcto, siempre y cuando encuentre tu voluntad rendida. Si tú no quieres rendir tu voluntad, pues ya estarás en ese mismo caso de apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? El ministerio total del cuerpo de Cristo no sería posible sin los dones espirituales. El ministerio total del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no solo es alcanza almas, no es solo reúnete, no es solo espera el regreso de Jesús, es establece el reino y sé un discípulo y un representante de ese reino en esta tierra. Entonces, cumplir un ministerio total de un cuerpo va más allá de ciertas cosas que a veces nos centramos solo en eso, pero los dones son parte importante de todo ello. Entonces, no es posible decir que se comparte un evangelio completo si no está presente lo sobrenatural. ¿Ok? Bien. Quiero decirte qué pasos hay que hacer para recibir un don espiritual. Uno, elegir la voluntad de Dios para mi vida. 1 Corintios 12:31, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 31. Elijamos siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tú y yo procuramos dones, ¿sí? Y Pablo dijo, procura los mejores. Pero de todas maneras, no porque los procures te los van a dar. Es la voluntad de Dios expresada aún en ello. ¿Ok? Ahora, debemos estar expectantes, abiertos y receptivos de la voluntad de Dios. La número 2, debemos estar expectantes, abiertos. Puedes anotar por ahí 1 Corintios 12:18. En tercer lugar, debemos estar disponibles para Dios. Puedes anotar ahí Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Te quedaste en la 2? Expectantes, abiertos y receptivos de la voluntad de Dios. Ese es el 2.
El 3 es estar disponibles para Dios. Ahora hay algunos propósitos específicos por lo que el Espíritu Santo reparte dones, ministerios y operaciones. Solamente nos vamos a centrar en dones y ya estamos próximos a terminar. Entonces, dentro de los principales dones, de los principales propósitos por los que el Espíritu reparte dones a la congregación es el equipamiento. Obviamente, si te da una comisión, te equipa. Tú no puedes, por ejemplo, pensar que te va, como dice el dicho, no te va a mandar a la guerra sin fusil, ¿verdad? Entonces Dios te equipa para que pueda. Por eso te hace ministro competente, porque de otra manera no podrías cumplir la comisión para la cual Él te eligió. Otro de los propósitos de los dones es la revelación. Es traer la revelación de la voluntad de Dios hacia el cuerpo de Cristo. Otro de los propósitos es la representación fiel. Tú y yo no podemos representar a alguien si no somos como Él. Como embajador a otro lado, ¿qué tendrías que hacer? Representar fielmente a aquel que te está mandando. Ahora, ¿cómo vamos a representar fielmente el reino al que pertenecemos? Poder, es justicia, es paz, es gozo. Tú y yo debemos representarlo fielmente. Necesitamos los dones. Y otro de los propósitos es la expansión y el establecimiento. Tú puedes ver en el libro de los Hechos como cada día eran salvas muchas personas por el poder manifiesto de Dios en cada reunión que ellos se reunían. Entonces el poder es importante, obviamente. No podemos disasociar o separar el poder de la representación. ¿Ok? Ahora, entonces hay dones, como te dije, ministerios y todo, pero nos vamos a centrar solamente en los dones del Espíritu. ¿Sabes cuántos dones son? Sí, 9 dones. Ok, en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 8, voy a darle lectura y aquí vienen todos los dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro es dada palabra de ciencia. Ahí vamos 2. ¿Según quién? El mismo Espíritu. Después a otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ahí están los 9 dones. 9 dones que están dados para representar fielmente, para establecer el reino, para expandirlo y para los demás propósitos que te dije, como revelación, etc. Entonces tú y yo podemos movernos a través de estos dones siempre y cuando el Espíritu lo haya impartido sobre ti. De acuerdo a los propósitos que te dije, los dones se agrupan en 3 grupos. El propósito de habitación o de proclamación, están incluidos los dones de profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando estos dones se manifiestan en el cuerpo de Cristo en una reunión, se manifiesta la presencia de Dios habitando en medio nuestro. Ese es uno de los propósitos, el de habitación. Ahora, propósitos de revelación. Está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. En el propósito de revelación está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. A través de estos dones lo que Dios revela es el estado espiritual de la iglesia y el estado espiritual de los miembros de la iglesia, así como los problemas y las soluciones que hay de parte de Dios para que la iglesia se pueda mantener pura y segura.
Por eso Dios da estos 3 dones: ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Y por último están el propósito de propagación. Propagación. Y aquí están los 3 que faltan. ¿Cuáles son? Fe, milagros y sanidades. Son dones de poder. Fe, milagros y sanidades. Con esto lo que se muestra es que Dios llama a las personas a la salvación, pero puede manifestar a favor de ellos su poder, liberándolas, sanándolas, restaurándolas, cambiando su realidad. Por eso tú puedes ver que en campañas evangelísticas los dones que más se mueven son fe, milagros y sanidades. Son los que más se mueven a través de los evangelistas, porque es manifestar el poder de Dios, y entonces la gente es convencida que Dios tiene el poder y es real. Por eso tienen un propósito. Entonces estos son los 9 dones, y la manera en que se imparten es a través de ministros de Dios que han sido habilitados por Él para la impartición de dones. Solamente anota 3 pasajes, no los vamos a leer: 2 de Timoteo 1:6, 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6, 1 de Timoteo capítulo 4 verso 14 y Romanos capítulo 1 verso 11. ¿Ok? Ahora, de manera muy rápida, muy práctica, te digo cómo funciona cada uno de los dones, para que tú sepas como el propósito de cada uno. El de profecía, que es diferente a lo que hablamos hace rato, porque hace rato dijimos que todos podemos profetizar. El don de profecía se manifiesta de una manera particular y especial, hablando Dios específicamente a una persona, a una situación o a algo particular que Él quiere comunicar directamente. En la reunión, Dios trae alguna palabra a favor del pueblo. El don de profecía funciona de manera muy particular, uno a uno. Géneros de lenguas e interpretación de lenguas es Dios, como si fuera una profecía, hablando a través de alguien en otro lenguaje, en otro idioma, lenguas angelicales o humanas, y hay alguien que puede interpretar lo que Dios está diciendo. Así funcionan esos. Ahora, palabra de ciencia. Palabra de ciencia es el conocimiento anticipado de Dios, revelado para que tú entiendas lo que Dios está haciendo o está por hacer en un momento específico. Palabra de sabiduría es la sabiduría misma de Dios dada a la persona para aconsejar a alguien o para guiar a alguien a tomar una determinación o una decisión. Discernimiento de espíritus tiene que ver con entender lo que le pasa a la persona y por qué actúa de determinada manera, porque hay cosas que no fluyen, porque hay cosas que están atoradas. Es Dios revelando lo que hay en la persona. Y el de fe es todos tenemos fe. Dijimos que todos teníamos una medida de fe, ¿no? El don de fe es una capacidad sobrenatural para creerle a Dios por imposibles. Ese es el don de fe como tal. Generalmente el don de fe se mueve a la par del don de milagros o don de sanidades. A veces Dios le da esos dones juntos a la misma persona, o pone a la par personas que tienen esos dones para poder funcionar, porque fe es la capacidad sobrenatural para creerle a Dios por imposibles. Milagros tiene que ver no solo con sanidad, sino tiene que ver con cualquier situación que necesite una intervención divina. Un huracán, y estás en medio del huracán y Dios te mueve a calmar el agua, a calmar los vientos. Ahí está operando un milagro. La pierna, que a alguien le falte un órgano, que en ese momento se le cree ese órgano. Esos son milagros. Y sanidades tiene que ver con el cuerpo. Las sanidades para sanar cualquier tipo de enfermedad que pudiera haber en las personas. Así es como operan en términos generales los dones.